Se acercaba la graduación y estaba ocupada con mi tesis con la cabeza hecha un lío. En el móvil recibí un mensaje sin nombre: hola, me gustas, ¿quieres salir conmigo? Ya estaba molesta por la tesis, así que respondí sin pensar: lo siento, tengo novio y tiene cáncer terminal. Quiero acompañarlo durante sus últimos 3 meses. La respuesta del otro lado fue: no hay problema, te esperaré. 3 meses después recibí un mensaje de la misma persona: ya falleció. Estaba escribiendo mi tesis cuando recibí un mensaje de confesión amorosa. Mi primera reacción fue pensar que era una broma. Ya estaba molesta por la tesis, ocupada traduciendo y corrigiendo, y justo en ese momento alguien venía a molestarme. Quiero darle un puñetazo a la tierra y hacer que las tesis de grado desaparezcan del destino de los universitarios. Al ver el remitente no lo reconocía en absoluto, ni siquiera recordaba cuándo lo había agregado como contacto. Respondí al azar con una mentira inventada: lo siento, tengo novio, tiene cáncer terminal. Quiero acompañarlo en sus últimos 3 meses. Pasó mucho tiempo antes de que la otra persona respondiera: no hay problema, te esperaré. Después de eso dejé el asunto completamente de lado, ocupada con la revisión de plagio y la defensa de mi tesis. Por suerte aprobé la defensa a la primera y luego me dediqué a buscar trabajo y preparar los trámites de graduación. Tras graduarme entré a trabajar en una gran empresa y comencé mi verdadera vida en la sociedad. Gracias probablemente a mi experiencia de 4 años en asociaciones estudiantiles donde me había desenvuelto con gran éxito, me adapté rápidamente al entorno laboral y mantuve buenas relaciones sociales con mis colegas. Eso sí que era yo, pero una noche al volver del trabajo recibí de nuevo un mensaje de ese número en mi teléfono. Hola, ya falleció tu novio. Me quedé mirando ese mensaje por un buen rato tratando de contextualizarlo hasta que los recuerdos de hace 3 meses inundaron mi mente. No puede ser, que directo es este tipo. La mayoría que me llama así son juniors de la universidad. Los de preparatoria generalmente eran compañeros de mi mismo grado, así que no creo haber conocido a muchos juniors. Mirando la fecha, este junior realmente esperó obedientemente 3 meses exactos para enviar su saludo, aunque bastante descortés. No sé si lo hizo a propósito o si realmente no captó la indirecta de mi rechazo anterior. Estar en una relación amorosa es bastante aburrido. En mi segundo año de universidad casi salgo con un estudiante de último año, pero luego le pregunté a un amigo en común y, siendo muy sincero, me dijo que ese chico acababa de terminar con otra compañera de su mismo año la semana pasada. Entonces, ¿qué soy yo? Perfecto. Una sola experiencia ambigua fue suficiente para que mi corazón se quedara completamente en calma. Los hombres son criaturas que ni siquiera valen la mitad que mi periodo de prueba en el trabajo. Ahora ningún hombre podrá sacudir mi determinación. Después de pensarlo un poco le respondí directamente: lo siento, pero por ahora no tengo intención de salir con nadie. Después de eso borré su información de contacto. El camino de la indiferencia estaba decidida a dominarlo. En la universidad era demasiado popular, tanto que los estudiantes más jóvenes me invitaban a reuniones a través de las redes sociales durante las vacaciones. Mi plan original era quedarme en casa como una otaku el fin de semana, pero los chicos más jóvenes no paraban de llamarme Nina y no pude mantener mi imagen de persona imperturbable, así que terminé aceptando. Solo pude maquillarme por la noche y salí hacia el karaoke. En la universidad no tenía hobbies dignos de mencionar, pero si tuviera que elegir uno diría que aullar como lobos con mis amigos en el karaoke contaba como tal. Cuando llegué mis juniors estaban abrazados por los hombros llenando el salón privado exhibiendo sus talentos, mientras el mesero con la bandeja de fruta se quedó parado en la entrada sin atreverse a entrar. Genial. Un grupo de expertos sociales logró volver tímido al mesero. Abro la puerta y dentro hay un alboroto de gritos. El camarero sirve la bandeja de frutas y huye inmediatamente del reservado. Ha llegado Nina, la compañera de clase más cercana que sostenía el micrófono. Se fija en mí, no puedo evitar que me palpite el párpado y, como era de esperar, al instante alza el micrófono y anuncia: démosle un caluroso aplauso a nuestra querida Nina. Que suenen los aplausos. Los aplausos y vítores atronadores hacen que mi silencio resuene igual de fuerte. ¿Qué pandilla de personajes? Encuentro a Lily, mi compañera y organizadora de esto, bebiendo en el sofá. Últimamente estaba muy estresada por el trabajo y solía desahogarse en su cuenta secundaria. Ahora estaba tranquila, así que al parecer no estaba borracha. Nina, llegaste. Al verme me sirvió una copa de inmediato. La junior, como responsable de la nueva generación del club, finalmente soltó el micrófono y se acercó a charlar con nosotras. Un junior también vino. Algunos se habían ido a casa durante las vacaciones de verano, así que hoy no estábamos todos. El salón privado no era muy grande, pero estar rodeada de unos cuantos amigos charlando me traía mucha nostalgia. A diferencia de las reuniones de trabajo, aquí podíamos maldecir libremente a nuestro estúpido jefe. De repente me di cuenta de que en la esquina había un chico bastante alto, como bebiendo solo y amargamente. ¿Esto es?, pregunté en voz baja mientras les interrogaba con la mirada. El junior hizo un gesto de SHHH y dijo: es mi compañero de habitación, nuestro dormitorio es mixto, él es de la carrera de Ciencias de la Computación, recientemente terminó con su novia y temía que se deprimiera si lo dejaba solo en el dormitorio, así que lo traje con nosotros. No te preocupes por él, es introvertido, no le gusta hablar, está bien que se emborrache y duerma un rato. Despechado, Lily mostró interés. Deja que el junior comparta su historia, entre todos podemos analizarla y ayudarle. Nuestro querido junior negó con la cabeza diciendo que no podía, que los introvertidos son frágiles y un paso en falso podría llevarlos a la muerte social. Hay que cuidar bien a los introvertidos que nos rodean. Miré más allá de ellos hacia la figura solitaria en el rincón, casi de espaldas a nosotros. No podía distinguir su rostro, apenas vislumbraba un perfil bajo la tenue luz, pero daba la sensación de ser un chico bastante guapo. Hasta los chicos guapos como él sufren por desamor y se vuelven dramáticos. 2 meses sin vernos y todos se notaban visiblemente locos, unos bebían, otros cantaban, algunos bailaban y los que grababan con el móvil se reían como tontos. En un rincón había alguien bebiendo a solas, todo era un caos. Yo también había bebido un poco, pero al final terminé siendo el más sobrio de todos.
Ante un cuarto lleno de borrachos pensé que tal vez debería beber más y emborracharme con ellos. Lily y la estudiante de primer año estaban mejilla con mejilla, si no las hubiera detenido se habrían besado. Los dos chicos de primer año no estaban mucho mejor, uno declaraba su amor abrazado a una botella de alcohol mientras que el otro se había quedado dormido abrazado a la pata del sofá. El único que parecía medianamente cuerdo era el chico de primer año, un introvertido que desde el principio se había refugiado en un rincón como un hongo sufriendo por su desamor. Al menos él parecía normal. Bajé el volumen de la música en el reservado y probé a llamarlo oye guapo. No lo conocía así que no podía llamarlo por su nombre. Al darse cuenta de que probablemente era el único en el compartimiento que aún podía escucharme, el junior se dio la vuelta. Así pude ver su rostro bajo la tenue luz. Con solo una mirada me quedé paralizada. Vaya que era guapo. Aunque sabía que no era apropiado usar el adjetivo hermoso para describir a un hombre, su rostro realmente merecía ese calificativo. Sus rasgos eran exquisitos, especialmente esos ojos tan expresivos que parecían hablar, unos ojos como de cachorro. El borde de sus ojos estaba enrojecido como si realmente hubiera llorado a escondidas. Y esa mirada que me lanzó me hizo sentir de pronto la extraña ilusión de que yo era la desalmada en esta historia. Su mirada estaba llena de una profunda tristeza. De repente me sentí culpable y pensé que tal vez sería mejor dejar que esos borrachos pasaran la noche allí mismo. Oye, ¿estás sobrio?, le pregunté. Él entendió y asintió con la cabeza. Puedes ponerte de pie, y entonces lo vi levantarse. Qué obediente fue entonces cuando me di cuenta de que era muy alto, de complexión delgada pero con unas manos muy bonitas. Tan guapo, y aún así te dejaron. Si fuera yo, mientras no se trate de un problema de principios, podría aguantar y tolerarlo. Como todos ya se habían puesto de pie, no me quedó más remedio que decir algo. ¿Podrías ayudarme a llevarlos de vuelta? El perrito asintió obedientemente. En realidad los dos solos no éramos suficientes para ayudar a todos a salir. Al final fueron los empleados del karaoke quienes nos echaron una mano. Me quedé en la acera despidiéndolos uno a uno mientras subían a los taxis. Al menos todavía podían caminar. Primero subí a Lily al coche, luego los demás que vivían en el campus. Conté 5 personas, pero el coche solo podía llevar a 4 como máximo. La solución era sencilla: llamar 2 taxis, uno para los chicos y otro para las chicas. Sin embargo, cuando intenté apartar a mi junior favorito para esperar el siguiente taxi, el junior de ojos de cachorro me agarró del brazo. Nina, deja que Liam suba al coche. Levanté la vista hacia él. ¿Y tú qué vas a hacer? Él dijo. Yo esperaré un poco más. Insistió tanto que no tuve más remedio. Ayudé a todos a subir y cerré la puerta del coche. Mientras veía alejarse el vehículo, comencé a revisar la aplicación de taxis en mi teléfono. Al ver que el compañero de clase de ojos de cachorro no reaccionaba, agité mi mano frente a sus ojos. Oye, ¿estás borracho? Él me miró y de repente soltó algo sin ton ni son. Nina, me llamo Leo Porter. Leo Porter, qué nombre tan bonito. Permanezco en silencio un momento. Voy a pedir un taxi para que te lleve de vuelta a la universidad. Niega con la cabeza. Con esos ojos de cachorro parece que sigue muy apenado, así que lo consuelo. Leo, hay muchos peces en el mar, debe soltar el pasado para poder abrazar un futuro mejor. Me lanza una mirada que parece dejarlo aún más desconsolado. Sé perfectamente que razonar con alguien ebrio es difícil, pero este compañero menor parece tan dulce cuando está borracho. Una sola mirada suya es capaz de derretirme el corazón. No sé qué clase de chica sobrenatural pudo haberlo dejado tan destrozado. Leo Potter. Lo miré durante un largo rato y luego dije: Leo, ¿por qué no regresamos a la escuela primero? Sus ojos de cachorro brillaban un poco, pero seguía negando con la cabeza. Pero seguir así no era una solución, así que intenté negociar. Entonces, ¿qué tal si vienes conmigo? Esos ojos de perrito me miraron fijamente por unos momentos y luego asintió con la cabeza. Por un momento incluso dudé si tendría potencial para ser traficante de personas, pues él simplemente me siguió sin cuestionar nada. Llamé un taxi por aplicación y ayudé a Leo a subir al vehículo. El taxi se detuvo frente a un hotel cerca de mi casa. Lo ayudé a entrar y sin pensarlo 2 veces saqué mi identificación para reservar una habitación con cama matrimonial. Pensé que si actuaba con total naturalidad al reservar una habitación con un hombre, la recepcionista no me miraría con extrañeza, pero me equivoqué. Como resultado, por alguna razón, la recepcionista se quedó mirando el rostro de Leo durante un buen rato y finalmente, conteniéndose, me dijo: estimado huésped, le hemos actualizado gratuitamente su habitación, que disfruten de su estancia. En realidad Leo no estaba tan borracho como para perder la razón, ¿verdad? La recepcionista no debería sospechar que estaba intentando secuestrar a un hombre, ¿no? Fue muy extraño, pero no le di muchas vueltas, solo quería subirlo rápido a la habitación y regresar a casa. Lo que no esperaba era que la habitación a la que nos actualizaron fuera una suite presidencial. ¿Por qué no tengo este trato cuando salgo normalmente? Es realmente desalentador. Ayudé a la persona a entrar en la habitación y le di una palmadita en el hombro a Leo. Leo, descansa bien, me voy primero. Su reacción fue un poco atontada, pero no parecía haber mayores problemas. Justo cuando me daba la vuelta, alguien me agarró de la mano. Escuché la voz lastimera del cachorrito: hermana, no te puedes quedar. Maldición, me ha confundido con otra persona. Miré mi muñeca que estaba siendo agarrada y suspiré: está bien, no me voy, suéltame primero y duérmete, buen chico. No discutas demasiado con un borracho, es un lema de vida. Mañana al despertar no recordarán casi nada. No sé si realmente me confundió con la chica que le gusta, pero fue fácil de calmar con un suave soltó mi mano obedientemente, se quitó los zapatos y se acostó. Antes de dormir todavía me miraba con los ojos abiertos: hermana, ¿realmente no te vas? Asentí: no me voy. Luego lo observé mientras su respiración se volvía más pausada. En cuestión de minutos, acto seguido, tomé mi bolso con decisión, apagué las luces, salí de la habitación y finalmente abandoné el hotel. El fin de semana aún tenía un día más. Me desperté naturalmente en la cama y al abrir los ojos tomé mi teléfono por reflejo. Afortunadamente no había mensajes del trabajo. Dejé el teléfono y me volví a dormir. Desde que empecé a trabajar los fines de semana, aparte de las necesidades básicas, podía pasar todo el día en la cama sin moverme. Finalmente, después de media hora más tumbada, me levanté de la cama y preparé algo de comer en la cocina sin mucho esfuerzo. Pensaba quedarme en casa hoy, pero al mediodía sonó el teléfono, una llamada de un número desconocido.
Sin embargo, como el número mostraba que era local, contesté. Hola, una voz muy suave respondió al otro lado. Hola, hablo con Nina. La voz me sonaba algo familiar. ¿Quién es? Soy Leo Porter, ¿te acuerdas de mí? Por supuesto que lo recuerdo. El estudiante de primer año introvertido de anoche dijo. Gracias por llevarme al hotel anoche. ¿Puedo agregarte para devolverte el dinero del hotel? En realidad no esperaba recuperar ese dinero y cuando estaba a punto de decir que no era necesario su voz volvió a sonar. ¿Puedo agregarte? Hice una pausa y poco después mi teléfono mostró una solicitud de amistad. Eché un vistazo. Era una foto de perfil de un personaje de anime con un nombre de usuario compuesto por una cadena de caracteres. La llamada terminó más o menos aquí, solo que el mensaje de transferencia sonó no en la aplicación de mensajería instantánea sino en mi Venmo. La cantidad transferida era bastante más de lo que yo había pagado por el hotel. Y después de hacer la transferencia ese tipo me bloqueó. ¿Qué significa esto? Le envié una serie de signos de interrogación en la aplicación de chat. Leo respondió. Anoche te causé molestias. El dinero extra considéralo como una invitación a comer. Un chico muy considerado pero dio demasiado. Se lo devolví en la app de mensajería y él me lo reenvió de vuelta. Realmente es imposible de convencer. No hubo forma de devolverle ese dinero extra. 4. El fin de semana pasó en un abrir y cerrar de ojos, desapareciendo de repente. El lunes todos arrastramos nuestros cuerpos cansados y estados mentales agotados para ir al trabajo. Con expresión impasible compré un café americano en la planta baja y luego, con la mentalidad de quien va a un funeral, entré en la oficina. Una avalancha de trabajo cayó sobre nosotros. Solo en la mañana sentí que mi estado mental envejecía a simple vista. Al mediodía, como de costumbre, mi compañero de comidas y yo nos consolábamos mutuamente con la esperanza de que alguno se hiciera rico de la noche a la mañana sin olvidarse del otro. En medio del ajetreo, los únicos momentos felices eran esos pocos minutos de descanso robados en el baño. La felicidad de reunirme con mis amigos y los juniors durante el fin de semana se desvaneció como humo en el aire, desapareciendo de repente, incluyendo al nuevo junior que había conocido y que rápidamente olvidé. Así es la vida. Conocer a alguien no significa necesariamente llegar a ser cercanos. Esto es algo común. Por lo general, la otra persona solo se convierte en un nombre poco familiar en la lista de contactos del teléfono. Para mi gran sorpresa, apenas 2 días después me encontré con una cara familiar en la empresa. El compañero del puesto de al lado llegó corriendo emocionado y dijo que en el departamento vecino había un becario con una belleza fuera de este mundo. Al escuchar esto, los demás también se animaron y comenzaron a pasar por casualidad por allí solo para ver qué tan guapo era en realidad. Al final todos regresaron con la misma conclusión: realmente era guapo y además parecía ser del tipo frío y distante. Un señor mayor que estaba preparando té en su termo comentó riendo: ahora nuestra empresa tiene estándares de belleza para contratar, menos mal que entré hace tiempo. Ya lo creo, dijo mi compañero de comidas acercándose y tocándome la cara con aprobación. Los que han contratado últimamente son bastante guapos. Aparté su mano traviesa y pregunté con seriedad: ¿la empresa ha estado contratando pasantes recientemente? Mis superiores me explicaron que los pasantes por naturaleza tienen aún más rotación que los empleados fijos, que lleguen y se vayan en cualquier momento es normal, especialmente si son pasantes de otros departamentos. Son decisiones de los jefes de esas áreas, así que es comprensible que no lo supiéramos. Tenían razón, pero cuando me levanté a buscar agua a la sala de descanso, allí estaba una figura esbelta y alta. Me parecía muy familiar hasta que la otra persona abrió la boca y dijo Nina. El junior perrito. Lo miré por un momento y pronto lo asocié con el nuevo pasante. Guapo de verdad, pero frío y distante. Leo estaba encantado. Dijo que no esperaba que yo ya estuviera trabajando en esta empresa, que él era nuevo y no estaba familiarizado con muchos aspectos y esperaba que pudiera ayudarlo. Con esa actitud, y además mi impresión de Leo era realmente buena. Así que al mediodía llevé a mi compañera de comidas y a Leo a buscar algo para comer cerca de la oficina. Mi compañera me lanzó un pulgar en alto disimuladamente. Yo dije: es mi junior de la universidad. Ella se sorprendió: ¿en tu universidad también miran el aspecto físico al admitir estudiantes, o es que entran y se hacen cirugías plásticas? Mira lo terrible que es trabajar, no hay un empleado que no esté loco. Por fin entendí por qué los demás describen a Leo como distante. Realmente habla poco, responde cortésmente cuando sus compañeros de comida le preguntan algo, pero mantiene una sensación de distancia. No es igual a cuando habla conmigo. No sé explicar exactamente en qué se diferencia, pero definitivamente no es lo mismo. Recordé lo que dijo el estudiante de la misma facultad, que su compañero de habitación era un verdadero introvertido. Al pensarlo así, el comportamiento de Leo me pareció más normal. Leo es realmente guapo. Desde que entró en la empresa, varias compañeras jóvenes y bonitas de diferentes departamentos empezaron a mostrar interés. Al fin y al cabo es un estudiante universitario atractivo y de aspecto fresco. No solo entre las colegas mujeres, sino que también entre los hombres hay algunos con intenciones vivaces. Nada más unirse al grupo de la empresa, Leo fue agregado por muchos compañeros a sus contactos como un corderito entrando en una manada de lobos. Los becarios que llegaron un poco antes que él también lo buscaron para formar grupo, pero parece que el chico era demasiado tímido socialmente y no logró integrarse en ese pequeño círculo de practicantes. Seguía yendo solo por su cuenta. De vez en cuando mi compañera de almuerzo me soltaba algún chisme preguntando si el guapo tendría a alguien en su corazón. Decía que la belleza del departamento de relaciones públicas también parecía tener interés en el becario, que había venido a coquetearle un par de veces, pero que Leo no le había hecho mucho caso. La gran belleza no insistió más, era extremadamente hermosa. Si este no funcionaba, pues ¿qué se le iba a hacer? No le faltaban hombres que la cortejaban. Recordé lo que el junior había mencionado sobre la ruptura de Leo cuando bebíamos. Quizás realmente había alguien en su corazón, pero eso era asunto privado de Leo y no era mi lugar hablar más. Sacudí la cabeza y dije que no sabía. Mi compañero de comida se fue decepcionado diciendo que como me veía tan cercano a Leo, normalmente pensó que tendría información privilegiada. Que yo era cercano a Leo. 6. En la segunda semana de Leo en la empresa ya se había familiarizado con la compañía y se adaptaba bastante bien al trabajo en su departamento. Como era de la Facultad de Ciencias de la Computación, las tareas de su especialidad no eran problema.
Hasta cierto punto esto ha renovado mi percepción sobre las capacidades de los estudiantes universitarios. Cuando pienso que en estas mismas fechas el año pasado también estaba haciendo prácticas me siento increíblemente incompetente. Compararse con otros es mortificante y es cierto lo que dicen. Pero para ser honesta mis interacciones con Leo en la empresa no fueron muchas. En primer lugar no pertenecemos al mismo departamento cuando estoy ocupada ni siquiera veo al jefe mucho menos a él. En segundo lugar realmente no somos cercanos antes de que Leo entrara en la empresa solo nos habíamos visto una vez. Aunque hay que admitir que Leo es un chico muy educado siempre me saluda cada vez que me ve. Llegó otro fin de semana por fin dejé el trabajo apagué la computadora y me fui aunque esta vez me la llevé conmigo tendría que estar pendiente del trabajo desde casa durante el fin de semana. Trabajador asalariado como se atrevería a decir que siempre ha tenido fines de semana completos. Cuando estaba al pie de la oficina justo vi a Leo siendo perseguido por una chica que le pedía su contacto. Después de rechazarla inicialmente comenzó a dar rodeos pero por más que lo intentara la chica seguía pensando que tenía alguna oportunidad y quería insistir. Ahora si lo creo Leo es realmente fóbico social parece que preferiría meter la cabeza en un agujero en el suelo. He repetido varias veces que quería rechazarlo pero siendo una persona introvertida frente a una extrovertida no tenía ninguna posibilidad. Lo observé un rato me acerqué y rodeé el brazo de Leo con el mío al principio intentó soltarse por instinto pero al girar y verme su expresión se congeló y se quedó quieto dócil. Cariño me estabas esperando para salir del trabajo solté una risita. Esta vez reaccionó murmurando un sí con voz apagada. La jovencita que antes estaba tan entusiasta cambió de expresión al instante dejando escapar un ¿por qué no dijiste antes que tenías novia antes de marcharse con su compañera? Solté el brazo de Leo y le pregunté si no querías darle tu contacto podrías haber inventado cualquier excusa para que quedarte ahí parado dejando que te siguiera. Permaneció en silencio durante un buen rato antes de murmurar no reaccioné a tiempo. Suspiré en la oficina decían que el nuevo y guapo becario era distante pero la verdad era que este chico simplemente era demasiado inocente. 7 le di una palmadita en el hombro si no hay nada más mejor regresa temprano a casa. Leo hizo un sonido de asentimiento y con la cabeza gacha me dijo Nina gracias. Al escuchar ese apelativo rápidamente recordé a la hermana mayor que Leo mencionó borracho aquella noche. Leo no puedes llamarme así a la ligera mejor llámame por mi nombre directamente. Él parecía un poco confundido pero igual obedeció de acuerdo Nina. ¿Por qué tenía que decir mi nombre? Bueno al menos no me llamó hermana mayor. Al día siguiente de este incidente las cosas comenzaron a cambiar. La empresa originalmente tenía un comedor pero como los chefs contratados nunca fueron muy buenos eventualmente lo cerraron y empezaron a dar subsidios para comida. Llegué tarde a la empresa solo había escuchado algo al respecto por boca de mis colegas. Cuando estaba a punto de pedir comida a domicilio recibí un mensaje de Leo en mi teléfono Nina hoy traje comida y sin querer preparé demasiado ¿quieres compartirla conmigo? La forma en que el junior expresaba su agradecimiento era bastante obvia cuando nos sentamos juntos al mediodía y vi los dos ventos ambos estaban repletos. Esto no era para nada haber preparado demasiado sino que claramente lo había hecho a propósito. ¿Todo esto lo hiciste tú? Pregunté atónita. Asintió con modestia qué perrito tan hogareño digo qué hombre tan hogareño. Probé la comida y quedé nuevamente asombrada quise elogiar la habilidad culinaria de Leo con las palabras más hermosas del mundo pero me di cuenta de que sonaban insuficientes. Al final solo logré decir 3 palabras está delicioso una sonrisa apareció en su rostro entonces come más. Leo dice que le gusta cocinar pero lo que le molesta es que cada vez que quiere llevar comida sin querer prepara demasiado y termina desperdiciándola. Él pregunta a Nina si empiezo a llevar comida mañana puedo preparar también tu porción. ¿Qué está diciendo que está pidiendo con ese tono? 8 quería rechazarlo pero debo admitir que la comida que prepara Leo huele realmente deliciosa. Aún tenía una expresión suplicante en el rostro por un momento incluso me sentí como si al rechazarlo sería la villana. La belleza es un arma poderosa no puedo negarlo pero en el fondo quien se beneficiaba en esta situación era yo y no sabía cómo calificarlo. Le ofrecí pagar la comida a lo que él respondió ¿acaso no somos amigos? ¿Será posible que incluso entre amigos el dinero deba quedar claro? De cualquier manera Leo simplemente se negaba a aceptar mi dinero ni siquiera quiso sacarme de la lista negra en Venmo. Pensé que solo me traería comida ocasionalmente pero no esperaba que después de ese día prácticamente todos los mediodías llegara con un bento. Después de comer gratis tanto tiempo empecé a sentir remordimientos lo único que podía hacer era invitar a Leo a cenar de vez en cuando después del trabajo para compensarlo. Por su parte él no se negaba durante las comidas hablaba poco era una persona con bastante etiqueta en la mesa. Por culpa de Leo mi compañera de comidas y yo nos fuimos distanciando. Con un tono melancólico y dramático me dijo no me imaginaba que nuestro guapo becario que hasta podría debutar como Aidel terminaría cayendo en tus manos. Mi tono fue firme como una roca imposible absolutamente imposible. Mi juniorcito aún tiene puesta la mirada en esa hermana mayor suya. 9 Cuando trabajas demasiado te vuelves raro mi jefa y yo estábamos planeando un nuevo proyecto para entrevistar a un cantante original de la industria del entretenimiento al principio todo iba bien pero 2 días antes nos avisaron que había un conflicto de horarios. Nos dejaron plantados hasta pagaron la multa por incumplimiento pero encontrar un nuevo invitado a última hora era prácticamente imposible mi jefa se quedó ronca de tanto llamar desde la oficina pero los artistas que contactamos o no tenían disponibilidad o no entraban en el presupuesto de la empresa. No solo ella yo también estaba a punto de quedarme ronca esos 2 días los compañeros que pasaban por nuestro departamento nos miraban con lástima. Estaba tan frustrada que hasta le hubiera echado la bronca a un perro que pasara por ahí. Como trabajador quien no está un poco loco hay momentos en los que realmente quiero renunciar y volver a casa para ser una hija a tiempo completo preguntándome si lo que mis padres dijeron a principios de año sobre que regresara a heredar los bienes familiares era cierto. Leo se dio cuenta y me preguntó un par de cosas no estábamos en el mismo departamento y yo tampoco hablaba mucho con sus compañeros de equipo así que me quejé un poco con él sin pensar mucho.
Leo preguntó ¿necesitas artistas del mundo del espectáculo? Yo respondí no necesariamente. Mi jefe que ya está completamente fuera de sí ya está contactando a varios influencers con buena reputación. Entonces Leo dijo de repente conozco a alguien, es actriz, puedo preguntarle por ti. En este punto ya estaba dispuesta a probar cualquier cosa, así que no albergaba muchas esperanzas. Leo hizo una llamada frente a mí refiriéndose a la persona como hermana. Cuando colgó me dijo te daré su número, puedes comunicarte directamente con ella, acaba de aceptar ayudarnos. Aunque no había puesto todas mis esperanzas en el contacto que Leo me recomendaba, al menos era una opción. Le pregunté de qué artista se trata. León dijo su nombre artístico debería ser Jenny Kane. Casi me atraganto con mi propia saliva. ¿Quién te refieres? A Jenny Kane, la que actuó en Above the Clouds. León asintió, me sentí como si estuviera viviendo un sueño. Primero agregué el contacto que León me pasó después de buscarlo y también llamé al número escuchando la voz suave y familiar al otro lado de la línea. Todavía no podía creerlo. No fue hasta poco después cuando alguien que decía ser su representante agregó mi contacto y me informó que al día siguiente Jenny Kane podría disponer de media hora para nuestra entrevista y el evento y que por la tarde podrían venir a firmar el contrato. Le informé del asunto a mi jefa, que estaba hasta el cuello de trabajo, y su reacción fue similar a la mía. Luego nos apresuramos a preparar el contrato. También hicimos una revisión importante del plan de campaña anterior. Jenny Kane no está en el mismo nivel que la cantante original que contratamos al principio. Su popularidad ha aumentado recientemente con una nueva serie en emisión y puede considerarse una actriz secundaria con buena aceptación entre el público, una de las mejores entre las jóvenes promesas. Nuestra empresa podría esforzarse y conseguir traerla, pero definitivamente no sería de manera tan apresurada, aceptando venir sin siquiera negociar el precio solo por una llamada telefónica. Leo realmente tiene mucha influencia. Cuando vi aparecer al representante de Jenny Kane esa tarde casi me dan ganas de postrarme ante Leo en señal de agradecimiento. Ese tipo realmente tiene contactos en Hollywood. Las negociaciones fueron muy fluidas. Probablemente no les importaba mucho el dinero que nuestra empresa podía ofrecer, pero su actitud era muy sincera. Al día siguiente la belleza ya estaba en nuestra oficina. Era hermosa en persona, se veía aún más hermosa, tan hermosa que los compañeros ampliamente no podían concentrarse en el trabajo, tanto hombres como mujeres, todos solo tenían ojos para ella. De cerca la vi sonreírme con dulzura y mi corazón se derritió por completo. No sé si era mi imaginación, pero sentía que la mirada de Jenny Kane se posaba fugazmente sobre mí. Hasta que se fue yo seguía aturdido. Por este asunto recibí grandes elogios porque Jenny Kane me había alabado, y como Leo dijo que no quería que otros supieran que él conocía a Jenny Kane, todo el mérito recayó sobre mí. Mi tacaño jefe dijo que me daría un bono para alguien que lleva menos de 4 meses en la empresa y menos de 3 desde su regularización. Esto era una suerte inmensa. Así que volví a invitar a Leo a cenar, incluso pensé en darle la mitad de mi bono. 10 con el presupuesto holgado llevé a mi junior a un restaurante más elegante. Nunca me hubiera imaginado que Leo, aceptando mi invitación a cenar, también traería un regalo. Normalmente no pondría pensamientos mezquinos sobre Leo, después de todo sé que su corazón pertenece a alguien más. Además está Jenny Kane, quien me ayudó mucho hace poco, a quien él llama hermana mayor. Es tan hermosa que es difícil no pensar algo, pero es su privacidad y... No, he indagado. Nina, felicidades por tu reciente éxito profesional, este es mi regalo de celebración, mira si te gusta. Su tono tenía un dejo de inquietud, incluso un temblor casi imperceptible. Él estaba nervioso. Dentro de la caja abierta vi un collar, un regalo que no era precisamente barato. Reconocí la marca. Algo no me cuadraba. Leo últimamente lo llamaba así, debería ser yo quien te dé las gracias, quien te haga regalos. Como era que resultaba al revés, él dijo bueno, tú regala lo tuyo y yo lo mío. Al hablar sus ojos me miraban fijamente y esa chispa de expectación y sinceridad que emanaba de ellos tampoco era fingida. Realmente esperaba que le preparara un regalo y también esperaba que aceptara el suyo. Me quedé callada un momento y dije no puedo aceptar esto, porque la voz de Leo se llenó de desconcierto y decepción. Eso sí es fácil de explicar, si tienes una chica que te gusta no es apropiado que le regales esto a otra. Aunque lo llamo mi junior, en esencia somos de la misma edad, jóvenes de diferente género. En las relaciones sociales hay que mantener cierta distancia. En cuanto pronuncié esas palabras sentí que Leo se quedó en silencio, abrió la boca como para decir algo, pero las palabras se quedaron en sus labios. Después de un largo rato lo escuché murmurar con voz apagada, esto es diferente, puedes aceptarlo por favor. Está acabado, me tiene en sus manos. En toda mi vida es la primera vez que descubro que mi debilidad son los chicos maduros y atentos. Es guapo, hace todo bien, es atento e incluso de vez en cuando sabe ser tierno. 11 Parece que mi rechazo a aceptar regalos le ha herido el corazón a Leo. Come en silencio, pero es evidente que está mucho más callado. Cuando regresábamos ya era tarde, aunque no estaba lejos de mi casa. Leo insistió en acompañarme. Yo caminaba delante, él se quedaba medio paso atrás, iba pensativa. Así que no presté mucha atención a los alrededores. La presencia de Leo era abrumadora, por más introvertido y tímido que fuera no se podía negar que era un chico guapo de más de 1,80 metros. Con él a mi lado noté que las miradas de la gente aumentaban considerablemente. Al llegar abajo me giré para mirarlo y le dije voy a subir, tú también date prisa en volverte en cuidado. Leo asintió con un su mirada posada en mí. Antes de subir lo vi aún de pie bajo la farola. Tuve un pésimo presentimiento. Al día siguiente le pedí a mi jefe que me mandara de viaje de trabajo. De paso le dije a Leo que no necesitaba prepararme el bento esos días. Justo había un proyecto en otro estado, estaba ocupadísimo, pero eso no me impidió escaparme al zoológico a ver a los pandas gigantes. Lo tomé como un viaje de placer pagado por la empresa. Aproveché que recién me había graduado y mi cuerpo aún podía aguantar como un soldado de élite. Un poco de cansancio no me importaba. Cuando estás agotado tu mente no se pone a divagar en medio de la noche cuando no puedes dormir. Me quedaba dormido al instante al cerrar los ojos y eso me satisfacía mucho. Al terminar mi viaje de negocio supe por mi ex compañera de almuerzos que durante los días que estuve ausente Leo no había llevado su bento casero a la oficina.
Mi excompañera de almuerzos comentó con un TSK, te lo dije, ese chico está perdidamente enamorado de ti, ¿cómo es que no me crees? Me quedé en silencio, ella continuó evaluando, de verdad no te late con lo fresco y jugoso que está este repollito. Y desde cuando soy un cerdo, le reclamé, ella me miró de arriba abajo y finalmente se disculpó con sinceridad, lo siento, mejor que los repollos se arreglen entre ustedes. Me escondía de Leo aunque sabía que no era necesario, pero como dijo mi anterior compañero de almuerzo, era una verdura fresca y jugosa. Hasta las verduras sentirían algo al verlo, pero ese chico ya tenía a alguien en su corazón, y un hombre que alberga a dos personas a la vez, ni tocarlo, con solo mirarlo ya es un pecado. Quizás también notó mis intenciones, estos 2 días no me ha enviado mensajes. Durante el horario de trabajo también lo veía menos, sin mencionar otras cosas. La capacidad práctica de Leo sobresalía entre los pasantes y las tareas que le asignaban eran cada vez más. 13. El fin de semana me quedé en casa y por la noche pensé en pedir comida a domicilio con el móvil afuera. El cielo estaba un poco nublado y temía que lloviera, lo que retrasaría el pedido, así que quería darme prisa. Pero apenas había abierto la aplicación de comida cuando vi la llamada de Leo. Dudé unos segundos antes de contestar. Nina, ¿estás en casa? Bajé la mirada. Sí, ¿qué pasa? La voz de Leo continuó. ¿Podrías bajar un momento? Tengo algo que decirte. Normalmente en este tipo de conversaciones ya podía adivinar que el diálogo giraría en torno a varios temas. El fin de semana era demasiado tranquilo y mi personalidad evasiva se activó justo cuando estaba a punto de rechazar. Vi que afuera comenzó a caer un aguacero torrencial. Mi mano que sostenía el teléfono se detuvo y le pregunté a Leo, ¿estás bajo la lluvia? Un momento después respondió, ya me estoy resguardando de la lluvia. Minutos más tarde, con chanclas y un paraguas, guía al perrito Leo que se refugiaba de la lluvia abajo hacia mi casa. Tenía la ropa un poco mojada, se había quitado la chaqueta y estaba sentado incómodamente en mi sofá. Las gotas de agua también colgaban de las puntas de su cabello y con mucha consideración se secó con un pañuelo de papel. Le serví una taza de agua caliente y le dije, dime qué pasa. Primero levantó la vista para mirarme. En ese momento yo estaba sin maquillaje y con el pelo despeinado. Tenía curiosidad por ver qué podría decir. Solo que lo primero que dijo Leo fue, ¿has cenado ya? Yo respondí, pensaba pedir algo a domicilio, porque él se puso de pie y dijo, ¿tienes ingredientes en casa? Te cocino. Y la verdad es que después de un tiempo sin probar los Vent que me preparaba, extrañaba un poco la cocina de Leo. Pero aunque lo extrañara, eso no era razón para que viniera a mi casa y lo primero que propusiera fuera cocinarme. Él dijo, con esta lluvia tan fuerte tardarías mucho en traerlo, ¿quién es más rápido que yo? Y entonces este muchacho encontró con precisión mi cocina y localizó los pocos ingredientes que tenía en el refrigerador. Normalmente cocino poco, pero de vez en cuando compro algunos ingredientes para tenerlos en el refrigerador por si me viene la inspiración de preparar algo. Leo obstinado se puso mi delantal rosa de cerdito y se plantó en mi pequeña cocina, luciendo especialmente fuera de lugar. Esta fue también la primera vez que lo vi cocinar, cuando llevábamos conociéndonos unos 4 o 5 meses. Al ver sus movimientos fluidos en la cocina, de repente sentí una cosa, definitivamente era de mi gusto. Pronto los platos estuvieron servidos y me senté frente a Leo. Antes había probado su comida recalentada en el microondas de la oficina, pero ahora recién hecha sabía aún mejor. Quien recibe se somete, como sigo comiendo aunque los ingredientes y la cocina son míos. La habilidad culinaria es realmente buena. Así me quedé satisfecho antes de comer, incluso tomé una foto. Cuando terminé de comer y me disponía a recoger los platos, Leo se levantó y los llevó a la cocina por su cuenta. Me dejó sin utilidad como anfitriona. Pero ahora al fin estaba satisfecha y bien alimentada. Afuera la lluvia seguía siendo intensa, tan densa que apenas se podía distinguir nada. 14. ¿Qué querías decirme hoy?, pregunté. En momentos como este en realidad es bastante propicio para una conversación sincera. El sonido constante de la lluvia evita que el silencio sea demasiado incómodo. Sin embargo, cuando miré a Leo noté que sus lóbulos de las orejas se habían enrojecido. Leo es realmente una persona introvertida, pero su introversión a menudo se manifiesta como una apariencia fría y distante. Un perrito tímido, que lindo, realmente ha tocado mi punto débil. Pero un hombre que tiene 2 mujeres en su corazón, qué aterrador es. En un silencio abrumador solo el sonido de la lluvia era claro. Después de un largo rato Leo finalmente me miró. Él dijo, Nina, me gustas. Eran palabras esperadas, así que no me sorprendieron demasiado. Después de todo no soy ciega y podía notar que este junior tenía interés en mí. Y que le respondí según el guión. Los últimos meses habían sido de acercamiento y cortejo y ahora era momento de poner las cartas sobre la mesa. Pero Leo solo me miró fijamente con esos ojos brillantes de cachorro que parecían llenos de ternura y habló con nerviosismo y timidez. ¿Puedo cortejarte? Al decirlo parecía que su cuello también se enrojecía. Me tapé la cara jugando al perrito inocente. Eso es hacer trampa. 15. Permanecí en silencio por un largo rato organizando mis palabras, pero este silencio en los ojos de Leo parecía más bien el preludio de un rechazo. Cuando volví a alzar la mirada descubrí que sus ojos ya estaban enrojecidos. Espera, dije. No llores. Leo por su parte se mostró terco. No lloraré, solo estoy un poco triste. Era un poco adorable, le dije. No he dicho que no puedas perseguirme. Nada más terminar de hablar sus ojos brillaron de repente. Pero aún así le pregunté, ¿todavía te gusta esa chica mayor que mencionaste antes? La hermana mayor que no puedes olvidar ni borracho. Quién sabe cuán profunda es esta herida. Después de hacer mi pregunta noté que la persona frente a mí adoptó nuevamente esa expresión de querer hablar, pero conteniéndose suspiré y me levanté para despedirla. No doy la bienvenida a un hombre que lleva 2 personas en su corazón al mismo tiempo. Con ese aspecto que me encanta, ¿cómo es posible que tenga el corazón partido en 2?
Leo parecía estar desesperado, probablemente no era muy bueno defendiendo sus argumentos, pero se plantó frente a mí y dijo con mucha seriedad: Nina, de verdad que ahora solo me gustas tú. Su tono era tan sincero, con ese rostro tan atractivo acercándose, que hasta me dieron ganas de darle un beso. Volví a suspirar y continué despidiéndolo: el gusto no se demuestra con palabras. Para entonces la lluvia afuera había amainado un poco. Le di a Leo un paraguas, un tipo tan grande como él seguro encontraría la manera de volver. No puede ser que si la lluvia no para él se quede aquí todo el tiempo. Después de ese día me di cuenta claramente de lo que significa ser cortejada. 16. El cortejo de Leo no era superficial en la empresa. Aparte de traerme ocasionalmente una comida extra, se manifestaba principalmente en los mensajes de texto y en los diversos encuentros e invitaciones después del trabajo. Se notaba que había invertido mucho esfuerzo en estudiar estrategias para el cortejo. Indagué indirectamente en las redes sociales con un compañero junior sobre el supuesto desamor de Leo. El compañero era muy despreocupado y pensó que solo quería chismear, así que me contó que Leo estuvo enamorado en secreto de alguien durante mucho tiempo, pero antes de empezar a cortejarla lo bloquearon. ¿Cómo es que lo intentó con esa cara si no logró conquistarla? Al menos, ¿por qué lo bloquearon? No era de chismes, pero ahora sí lo soy. Le pregunté al compañero los detalles, pero dijo que Leo no había mencionado nada. Cuando estaba en el dormitorio su presencia era casi imperceptible, y ahora que está haciendo prácticas y no vive en el campus no puedo averiguar nada. Hay dejar que un hombre afecte tu estado de ánimo es el comienzo de la mala suerte. Creo que Leo es una persona contradictoria. Puedo sentir que le gusto, pero también sé que no hace mucho estaba profundamente enamorado de otra chica. Este chico tiene una personalidad teatral, no lo entiendo, así que mejor dejo de pensarlo. A finales de noviembre Leo dejó el trabajo porque tenía que regresar a la universidad. Después de renunciar seguía apareciendo con frecuencia cerca de la empresa, ya fuera para recogerme después del trabajo o para traerme algo. Parecía haber aprendido un poco, ya no regalaba cosas que costaban decenas de miles, sino accesorios abrigados y bonitos o artículos útiles. Me di cuenta tarde de que los guantes y la bufanda que uso ahora fueron regalos de Leo. Tiene buen gusto, solo que a veces habla muy poco. Las cosas que no me atrevo a preguntar él tampoco las menciona. Aparte de no hacer cosas como tomarse de la mano, abrazarse o besarse, nuestra relación se parecía bastante a la de una pareja. La Navidad cayó en fin de semana y presentí que algo pasaría. Esa noche quedé con Leo para cenar. Cuando se atrevió a tomar mi mano me quedé un momento paralizada. Al levantar la vista noté que sus orejas estaban completamente rojas. Las manos de Leo estaban muy calientes, se notaba que estaba nervioso. Sacó una pequeña caja de su bolsillo y dijo: Nina, ahora puedes aceptar mi regalo. La verdad es que ya había recibido bastantes, pero según los estándares de Leo probablemente se refería a aquellos regalos que él consideraba dignos. Este chico venía de una buena familia, algo que se notaba en su forma de vestir. Estaba tratando de adivinar qué me habría regalado y al abrirlo apareció ante mis ojos un brazalete de jade tan transparente como el cristal. Es solo un regalo de Navidad, no hay necesidad de hacerlo tan solemne. 17. Suspiré: ¿qué tipo de regalo es este? Él tartamudeó un poco. ¿No te gusta? Vi que a veces ves vídeos de jade, pensé que te gustaría. Me gusta, sí, pero normalmente este tipo de cosas solo las comparto en el grupo familiar. Entusiasmada llamando a mamá y papá. Cuesta millones, me duele el bolsillo, es demasiado caro, dije. No es caro, dijo él, lo compré cuando era niño, en ese entonces no era tan costoso como ahora. Voy a competir con este tipo de persona adinerada, pero me sentí algo divertida. Estás regalando algo que guardabas como tesoro. Lo compraste cuando eras pequeño, ¿cómo sabías que me quedaría bien? Me reí. León dijo con el rostro enrojecido: antes compré el esbozo de la pulsera, apenas la terminé hace poco. No voy a mentir, este brazalete realmente me llega al alma como la luz blanca e impecable de la luna. Hablando de amores platónicos, de repente me vino algo a la mente. La chica que te gustaba antes no sería Jenny Kane, ¿verdad? Si hasta le dice hermana, si es ella, cuán poderosa debe ser la fuerza de ese primer amor. Era tan hermosa que me dieron ganas de darle un par de besos, pero apenas dije eso Leo abrió los ojos como platos y se apresuró a aclarar: no es mi prima. Prima. Podía percibir la genuina aflicción en la voz de Leo cuando dijo: es la hija de mi tía. Leo aún insistía en ponerme la pulsera que me había regalado y la talla encajaba perfectamente. Miro el brazalete de jade en mi muñeca y cuanto más lo veo más preciado me parece. Después de pensarlo un momento finalmente abro la boca y digo: ¿tienes algo más que decir? Por el bien de la pulsera creo que puedo aceptar. En una relación lo peor es estar con alguien que ni gasta dinero ni aporta valor emocional. Con Leo, aparte de tener una posible ex-crush en su pasado, no encuentro ningún otro defecto. Yo también he gustado de alguien antes, no tiene nada de malo. Pensé que Leo me pediría que fuera su novia después de confesarse, pero en lugar de eso solo sonrió, me miró a los ojos y dijo: Nina, feliz Navidad, espero que seas feliz todos los días. La mirada de Leo brillaba especialmente intensa y sincera bajo las luces navideñas de la calle. Sus ojos eran hermosos, me tapé la cara con las manos. ¿Quién puede resistirse a un cachorro de amor tan puro? No puedo más, no sé si es que él es demasiado bueno o que mi inmunidad hacia los hombres está disminuyendo poco a poco. Le pregunté: Leo Potter, ¿quieres salir conmigo? Sí, él abrió los ojos como platos con la expresión de que si tardaba un segundo más en responder su novia escaparía. El perrito está feliz. 18. Ya no estoy soltera, mi novio es genial, joven, guapo, comprensivo, obediente, sabe cocinar y es presentable, además es un universitario. Aunque normalmente parece tan educado y refinado, al tocarlo se sienten sus abdominales y pectorales bien definidos. Después de tocarlo se escapó, es muy tímido, pero si su novia quiere tocarlo está dispuesto. Es difícil imaginar que exista en el mundo un hombre tan de mi gusto. Me cago, me está creciendo el corazón enamorado, se acerca el año nuevo y ya estoy deseando las vacaciones. Mientras navegaba por las redes sociales me encontré con una publicación de un junior compartiendo el chat diario de su dormitorio. 4 personas en la habitación, 4 avatares. Al principio solo eché un vistazo rápido sin pensar mucho, pero al segundo vistazo noté algo raro. Entre esos 4 avatares no había ni uno que perteneciera a mi novio.
El historial de chates de hoy cuando retrocedo para mirar Leo claramente no ha cambiado su foto de perfil recientemente. Esto es un gran problema. Descubrí que mi novio tiene 2 cuentas en redes sociales. En casos como este, cada vez que alguien pide ayuda en internet sin excepción todos recomiendan terminar la relación. Creo que recientemente he estado demasiado obsesionada con el amor hasta el punto de que todavía quiero escuchar sus excusas. Quizás Leo notó que había estado un poco fría con él estos días porque vino a mi casa y preparó una mesa llena de platillos arreglándose muy guapo al llegar del trabajo, y verlo hasta mi pequeño departamento alquilado me pareció increíblemente acogedor. Frente a la mesa repleta de delicias guardé silencio un momento. Temía que después de nuestra conversación no podría comer, así que decidí disfrutar la cena primero. Para mi sorpresa fue Leo quien habló primero. Al terminar me preguntó: Nina, ¿has estado muy ocupada con el trabajo últimamente o es que ya no te gusto tanto? Caray, después de que habló sentí que él parecía más afectado que yo. Guardé silencio por un momento y luego saqué mi teléfono. Entonces, ¿puedes explicarme por qué la cuenta que usas para hablar conmigo no es la misma que usas con tu compañero de cuarto? En este momento sentí que tenía toda la razón del mundo. Como era de esperar, después de mi pregunta Leo también guardó silencio. Parece que no tenía intención de negarlo. Había considerado muchas posibilidades, como si estaría usando otra cuenta para hablar con otras chicas, y siendo tan pegajoso aún tenía energía para acompañar a otras. Eso sería realmente desalentador. Esperé a que Leo se defendiera. ¿Quién iba a imaginar que al final diría con voz quejumbrosa: esa cuenta la tienes bloqueada? 19 no era el desarrollo de la historia que me esperaba. Sacó el teléfono para mostrarme y entonces supe que ya éramos amigos en otra de sus cuentas. Al abrir el historial de chat me resultó familiar. Primero me sorprendí, luego guardé silencio y finalmente me quedé sin palabras. En ese momento, por más que lo pensé, no logré entender por qué Leo era ese junior que me había agregado y nunca había hablado conmigo, pero que de pronto se me declaró. Le hice esa pregunta y él se quedó en silencio un buen rato para finalmente decirme que el día que me envió el mensaje de confesión había bebido un poco y actuó por impulso en cuanto a por qué 3 meses después me preguntó tan puntualmente si mi supuesto novio había muerto. Su respuesta fue: quién sabe. Escuché de boca de Leo una historia diferente, un relato de amor no correspondido desde su perspectiva. Resulta que la persona por la que bebió a solas en el karaoke, esa luz blanca que no podía olvidar, era yo. Me quedé estupefacta, incluso sospeché que quizás había inventado parte de la historia. Él se puso aún más afligido. No estoy mintiendo, nos conocimos de pequeños. Leo dijo que antes no se llamaba Leo Potter sino Buddy. Buddy, ese nombre me sonaba un poco familiar, continuó. Éramos vecinos antes. Realmente lo recordé. En aquel entonces en la primaria mi familia aún no se había mudado. Los vecinos eran un abuelo y una abuela que criaban a su nieto, un niño robusto y regordete al que los demás niños del vecindario solían burlarse. Yo, siendo una extrovertida desde pequeña y fiel a mi código de justicia de gritar ante la injusticia, llegué a ser como una especie de líder protectora para él durante un tiempo. Más tarde escuché que sus padres se habían enriquecido y regresaron para llevarse a los abuelos y al niño a vivir a una casa grande. Ya no tengo recuerdos de ese niño. Más tarde mi familia también se mudó. No sé si será que el feng shui de ese lugar era mejor, pero mis padres lograron hacer algo de fortuna. Puse una expresión extraña. No me dirás que ya me gustabas desde la primaria. Nuestras preparatorias estaban muy cerca, justo una al lado de la otra. En aquel tiempo aparecías frecuentemente en el cuadro de honor y los lunes eras la representante estudiantil que daba discursos en el estrado. Es cierto que junto a mi preparatoria había una escuela privada y en aquel tiempo frente a la entrada del colegio vecino siempre estaban estacionados todo tipo de autos de lujo. El estilo de vestir de los estudiantes de allá está a años luz del nuestro. Muchos se van a estudiar al extranjero directamente después de la secundaria y los que se quedan en el país ingresan a universidades que no son nada comunes. No sabía qué decir, así que le pregunté: ¿en tu escuela todavía podían escuchar mis discursos los lunes en el estrado? Su expresión se tornó un poco incómoda. A veces me escapaba de clase para escucharlos. Leo resumió brevemente los orígenes de nuestra relación, pero cuando le pregunté cuándo se había enamorado de mí guardó silencio. No lo sé, en la preparatoria siempre te tomé como ejemplo y cuando descubrí en la universidad que estábamos en la misma escuela me alegré mucho. Continuó hablando un poco sobre su crecimiento. Sus padres eran nuevos ricos y una vez que su situación económica mejoró comenzaron a darle lo mejor en todos los aspectos, incluida la educación. Pero Leo siempre tuvo una personalidad introvertida, tampoco fue tan excelente desde el principio. Durante un tiempo en la secundaria y preparatoria le costó mucho estudiar, pero se esforzó al máximo y logró ingresar a esta universidad. Cuando salieron los resultados del examen de admisión, su padre organizó una gran fiesta de celebración. Después de escuchar todo esto, mis sentimientos eran un poco complicados. No había otras personas problemáticas como me había imaginado, pero aún así me conmovió escuchar la historia de Leo. ¿Y si no hubieras conseguido las prácticas en mi empresa, qué habrías hecho?, le pregunté. Con cierto aire de derrota respondió: eso no podía pasar, el dueño de la empresa es amigo de mi padre. Le pedí que me colara por la puerta de atrás. Vaya, resulta que ni siquiera después del rechazo había perdido la esperanza. Qué perrito más terco y calculador. Como el asunto ya estaba sobre la mesa me reí y le dije: ¿y si nunca llegaba a gustarme? Él dijo: de todas formas, mientras no estés en una relación tengo oportunidad. Y añadió: incluso si estás en una, cuando terminen seguiré teniendo oportunidad. 20 era realmente adorable, no pude resistirme y le di un beso abrazándolo. Cariño, ahora mismo me gustas mucho. Alguien alguna vez comentó sobre mi forma de hablar que cuando quiero halagar a alguien puedo hacer que pierda el norte. Además, Leo siempre ha sido fácil de contentar, así que el asunto quedó zanjado. Llegó el nuevo año y ya llevaba más de medio año en la empresa. En el ámbito profesional todo iba bastante bien y en el amor también, digamos.
El problema era que Leo no terminaba de entender las indirectas. Cuando hablé del tema con mis amigas se rieron a carcajadas y me dieron consejos poco ortodoxos. Invítalo una noche a tu casa, ponte algo sexy y lánzale un par de insinuaciones, funcionará, te lo aseguro. Leo parecía estar ocupado últimamente con asuntos familiares, pero no había interrumpido nuestra comunicación por mensajes. Los adultos, si tienen alguna necesidad, saben pedirlo por sí mismos, no es nada vergonzoso anhelar a tu novio. Pero hacía varios días que no veía a Leo y lo extrañaba un poco. Esa noche durante la llamada le solté de golpe: cariño, cuando vuelves te echo mucho de menos. Su respiración se hizo más pesada y dijo pronto. No sabía exactamente a qué se refería con pronto. Era viernes por la noche, así que después de intercambiar unas cuantas palabras empalagosas por teléfono colgué y me puse a jugar hasta la 1 de la madrugada. Cuando ya no pude más bostecé y fui a ducharme. Al salir de la ducha el teléfono vibraba, miré la pantalla, era una llamada de Leo. Era tan tarde, contesté y al otro lado escuché la voz de mi novio. Nina, estoy en la puerta. Al abrir me encontré con un abrazo firme y cálido. Leo, que se suponía debía estar en casa, apareció repentinamente frente a mí. Me quedé paralizada un momento mientras Leo me susurraba al oído: Nina, yo también te extrañé mucho. Cuando hablamos por teléfono esta noche Leo estaba a casi 1000 kilómetros de distancia. Ahora, antes de las 2 de la madrugada, apareció frente a mí. Decir que no me sorprendió sería mentir. Lo abracé de vuelta, me levanté de puntillas para besarlo en los labios. Sus labios eran tan suaves, tan visibles, tan adorables. Pero olvidé que acababa de salir de la ducha vestida solo con un camisón de dormir. No era precisamente sexy, pero era un pequeño vestido negro y allí estaba sentada sobre Leo con mis manos aún rodeando su cuello. Pasado un rato Leo intentó ponerse de pie de manera torpe, pero lo detuve notando que el rabillo de sus ojos estaba enrojecido. Qué guapo, parece que sería fácil molestarlo. Nina abrió la boca con una voz más ronca de lo habitual. Me acerqué a él y olfateé un poco bromeando: hueles tan bien, te bañaste en el hotel a propósito antes de venir. Justo cuando iba a retirarme después de bromear, de repente sentí que mi mano quedó atrapada. Una mano más apareció en mi cintura presionándome hacia abajo. Escuché a Leo susurrar en mi oído: hermana. Se me erizó la piel, pero no podía moverme por muy fácil que fuera derribar a Leo. Normalmente no se podía negar que era un hombre joven y vigoroso de más de 1,80 metros que frecuentaba el gimnasio. Su fuerza era indiscutible. Soy una persona precavida, si algo debía estar preparado en casa ya lo tenía listo de antemano sin necesidad de frenar. Sin embargo, al despertar al día siguiente y ver a alguien acostado junto a mi cama, no pude evitar quedarme en silencio por un momento. Mi novio es de esos tímidos pero ardientes por dentro. Cuando se cierra la puerta y se enciende la lamparita nocturna parece que se suelta más la lengua. Anoche me llamó hermana mayor tantas veces que me ardían las orejas. Leo es un tipo muy interesado en el aprendizaje, tiene un talento especial para sacar lecciones de la práctica y le encanta discutir técnicas en la cama con su compañera. A veces dan ganas de coserle la boca. A los 21, tras un año en el puesto, me transfirieron a la matriz. El cargo seguía igual pero con mejor sueldo y bajo el mando de uno de los pilares de la empresa. Con el aumento salarial me convertí en una chica visiblemente radiante y llena de vida. Mientras tanto, mi novio, que hace un año aún era un introvertido tímido, empezó a trabajar en la empresa familiar. Y justo un año después, aprovechando el mejor respaldo posible, se convirtió en gerente general, preparándose para ser un implacable CEO. El tipo es todo un contraste entre su faceta pública y privada. Llevamos 2 años juntos, a veces viene a recogerme del trabajo en coche y mis compañeros bromean llamándolo novio heredero, aunque la descripción es básicamente correcta. Todos creen que estoy a punto de entrar en una familia adinerada y que mi futuro es prometedor. Miro en silencio a mi diligente novio después de regresar a casa. Bueno, se ve bastante guapo con traje, tiene ese atractivo sexual. En el 3er año de relación, Leo me preguntó tentativamente si quería casarnos. Así que volví a casa y pregunté a mis padres sobre la situación financiera familiar. Mi padre, bastante sorprendido, dijo: ¿planeas volver a casa para vivir sin preocupaciones con tu madre y conmigo? Mis padres, ya entrados en la mediana edad, son una pareja que compite por ver quién es más relajada. Sus pasatiempos favoritos son cuidar flores y pescar y ocasionalmente salen a comprar propiedades como inversión. Cuando eran jóvenes les tocó la lotería con la expropiación de su pueblo natal y ganaron bastante dinero, pero como creían que no tenían madera para los negocios, usaron parte de ese dinero para invertir en jóvenes emprendedores. No sé en cuántos habrán invertido, pero al menos algunos deben haber triunfado porque ahora sus dividendos anuales dan mucha envidia. Dije: he encontrado novio y quiero saber si nuestra familia tiene más dinero que la suya. Mi padre dijo entonces: ahora hay que conocer a los padres. ¿Qué debemos hacer tu madre y yo? La mirada de estúpida candidez en los ojos de mis padres me hizo pensar que algún día podría enviarlos a la universidad para adultos mayores. Realmente no tenían experiencia, pero después de que Leo viniera a casa y hablara sobre la conexión entre nuestras familias, mis padres quedaron encantados al instante, diciendo que Leo siempre había parecido un niño prometedor desde pequeño. Los adultos realmente saben decir tonterías. Ni siquiera estoy segura de si recuerdan cómo era Leo de pequeño. Lo que siguió fue que mis padres y los padres de Leo conversaron animadamente. Pensé que el proceso de matrimonio seguiría más o menos así hasta que una noche de fin de semana Leo me llevó a arreglarme y vestirme bien y creí que íbamos a tomar fotos para la boda. El resultado fue que me llevó en un avión privado donde me propuso matrimonio en pleno vuelo. A lo lejos los fuegos artificiales brillaban espléndidamente formando la figura de un anillo en el cielo. Ante mis ojos apareció un anillo de verdad y Leo se arrodilló sobre una rodilla para preguntar: Nina, ¿quieres casarte conmigo? Vaya, hasta había contratado a un fotógrafo. ¿Por qué no me avisó antes para que pudiera practicar el gesto de llevarme las manos a la boca llorando? 22. La vida después del matrimonio no fue muy diferente. Nos mudamos a otra casa, seguimos viviendo juntos y por ahora no tenemos planes de tener hijos. El matrimonio ha llenado mis arcas. Mis padres han ganado mucho dinero estos años. En mi 2º año de universidad casi salgo con un estudiante de último año, pero cuando le pregunté a un amigo en común, este buen amigo me dijo directamente que ese chico acababa de romper con otra compañera de su mismo año la semana anterior. El propio Leo ahora es mío, jeje.
Más tarde supe que el hotel al que llevamos a Leo aquella vez era una de las propiedades de su familia. La recepción sabía perfectamente quién era el heredero. Me iba bastante bien en la empresa, luego hubo otras compañías que me buscaron, cambié de trabajo, ascendí y aumenté mi sueldo. Felicidad es que por más maduro y serio que sea Leo afuera, al llegar a casa sigue siendo un perrito pegajoso. Noté que se esforzaba cada vez más en cuidar su físico, esa aura de hombre casado resultaba cada vez más atractiva. Jadeo. Epílogo. Leo. Siempre recordaré a Nina. En la primaria yo le llegaba al hombro y la llamaba hermana mayor. Después nos mudamos y muchos años más tarde volví a escuchar ese nombre de boca de otros. Unos estudiantes del instituto vecino pasaban comentando: Nina volvió a sacar el primer puesto. ¿Cómo funciona su cerebro? Nina. Fui al instituto vecino a ver el cuadro de honor donde estaba su foto. Al instante reconocí esos ojos y cejas que eran inconfundiblemente suyos. Se volvía cada vez más destacada, inteligente, hermosa, elegante y segura de sí misma. Durante esos 2 años miré a Nina con admiración y me animé constantemente a esforzarme más. Mentí sobre una cosa: sabía a qué universidad había ingresado ella y por eso me esforcé por entrar en la misma. Mi padre originalmente quería enviarme al extranjero, pero no esperaba que ingresara a una universidad de la Ivy League. Se sorprendió mucho. Pero para mí fue el resultado de mucho esfuerzo. En ese entonces no sabía explicar por qué perseguía los pasos de Nina hasta que al inicio del primer año la vi frente a un club universitario. Ella brillaba ante mis ojos, agregué sus datos de contacto. Pero nunca me atreví a molestarla. Cuando estaba por graduarse pasé por momentos muy difíciles, bebí y le envié mi primer mensaje. Después me rieron por mucho tiempo, decían que el amor no correspondido es el caos de una sola persona. Gracias a mi esposa ella me ha ayudado a ser mejor cada día. Antes fui cobarde y no me atrevía a acercarme, gracias a ella por querer verme. Fin.